una placa delgada en donde una de las dimensiones, si vemos aquí, esta es una placa de dimensiones B por T, tenemos las dimensiones de la placa, ancho B, espesor T. Vamos a aplicarle a esta placa un torque, un momento de torsión. Un momento de torsión. Importante, esta placa tiene una de las dimensiones mucho más grandes que la otra, es decir, es una placa que su ancho es mucho mayor que el espesor. Como de estas placas delgadas que a veces tenemos en acero. ¿Y cuándo considerar que es mucho más grande? Bueno, podríamos pensar en algo como del orden de 5 veces. Podríamos pensar que el espesor es 5 veces más pequeño o que el ancho es por lo menos 5 veces más grande que el espesor. Y podríamos pensar que el ancho es mayor o igual a 5 veces el espesor. De ahí en adelante esta teoría es válida. ¿Bien? Es válida. Por ejemplo, si yo tengo una placa de dimensiones, vamos a suponer una placa de 6 pulgadas, de ancho y un espesor de media pulgada. ¿Esta relación cuánto sería? En este caso. 12, ¿verdad? 12. Entonces, nosotros tenemos, este sería un ejemplo en donde esta teoría podríamos aplicarla. Hay muchos casos donde nosotros, sobre todo en estructuras metálicas, en estructuras de acero, tenemos elementos de secciones transversales muy anchas en un sentido y espesores delgados. Así que esta derivación es bastante útil y bastante aplicable en lo que vamos a hacer. Ahora bien, si ahora hacemos lo mismo que hemos realizado en la teoría de la analogía de la membrana de Prandtl, tomamos aquí una sección como esta y le aplicamos una presión por debajo, una presión de aire, para este caso específico. Internamente vamos a tener una tensión que se va a desarrollar aquí, en esta membrana. Aquí estamos viendo dos vistas, o tres vistas, no estamos viendo el elemento desde arriba y le hemos aplicado este torque. Y aquí lo estaríamos viendo frontal, con esta presión tendríamos la elevación de la membrana, aquí tendríamos la altura, vamos a hacer un zoom aquí. Aquí tendríamos la altura Z de la membrana. Bien. Y si lo vemos ahora en la otra vista de perfil, aquí estaríamos viendo la presión aplicada de esta forma. Y la membrana se levantaría esta cantidad Z, ¿no? Así como estamos viendo el problema. Bienvenida al calor. ¿No? Entonces, resumiendo, aquí aplicamos nuestra membrana, la presión de aire vendría por acá abajo, la tensión aparece en el contorno de la membrana. Aquí estamos viendo una imagen frontal, aquí la estaríamos viendo de perfil, ¿no? ¿Bien? La misma tensión en ambas direcciones. Las líneas de contorno corresponden a lo que en topografía serían curvas de nivel. ¿Ok? Imagínense esto como una elevación, como una montañita que yo le llamo un cerro, en donde las curvas de nivel serían curvas de igual elevación. Ustedes saben el concepto de curvas de nivel. Entonces, esta analogía geométrica también la podemos ver como una analogía topográfica, si queremos. La trayectoria de los esfuerzos va a seguir la misma dirección que el torque. De manera que por acá nosotros vamos a tener esfuerzos que van a seguir esta trayectoria
y que dependiendo de dónde estemos ubicados, en qué punto, qué coordenadas tenga el punto en cuestión, asimismo los esfuerzos van a tener una magnitud acorde con las coordenadas del punto en cuestión. Si observamos antes de irnos a la matemática, recuerde que los esfuerzos cortantes van a ser calculados con pendientes. Y en el concepto de curvas de nivel, donde tenemos curvas de nivel próximas entre sí, como aquí en los puntos centrales, vamos a tener los esfuerzos cortantes mayores. Fíjense que por acá las pendientes van a ser menores porque las curvas de nivel están más espaciadas. Aquí las curvas de nivel están más distantes que acá. Entonces estos son los puntos de esfuerzos cortantes más bajos. ¿Y qué opinan ustedes de estas esquinas? ¿Qué opinan de esas esquinas? Por ahí no hay curvas de nivel que lleguen a tocar esas esquinas, así es que allí, en realidad, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener esfuerzos cortantes nulos. Aquí en estas esquinas, los esfuerzos cortantes van a ser iguales a 0. Por eso ustedes ven que muchas piezas metálicas, para construir muchas piezas metálicas se redondean las esquinas. ¿Sí? En muchas piezas mecánicas, las esquinas se redondean para que el material sea más eficiente, porque en esos puntos yo no necesito material porque por allí los esfuerzos van a ser nulos. Así que muchas herramientas, ustedes ven, por ejemplo, una llave de torque, tiene esquinas redondeadas para aprovechar el material, para que sea más eficiente. Además de que allí, pues, precisamente porque allí los esfuerzos son nulos. Entonces, bueno, vamos a aplicar la analogía de la membrana de Prandtl para calcular nuestras relaciones para los esfuerzos y para el torque. Entonces, como les decía, la altura de la membrana, fíjense que aquí hay varias secciones en los puntos A y B y C, una sección A, una sección B, una sección C. Note que en esos puntos la altura de la membrana es exactamente la misma. Esta membrana tiene la misma altura en estos 3 puntos que estamos señalando. Y eso se debe a que estamos hablando o estamos trabajando con una sección de paredes delgadas. Tenemos el mismo valor de Z en las secciones A, B y C. Ellos son iguales. Y que en las esquinas que están marcadas con la letra D, la altura de la membrana es 0. Y también allí la pendiente va a ser 0, por lo tanto, los esfuerzos cortantes en esos puntos son iguales a 0. Voy a tomar una porción central de la membrana de dimensiones 2x por L. Fíjense cómo están los ejes dispuestos. Aquí el eje X está en el sentido norte-sur. Nuestro eje Y estaría perpendicular en el sentido este-oeste. En el sentido Y nosotros tenemos el espesor T, de manera que los extremos de la membrana tendrían coordenadas T medios positivos y T medios negativos. Entonces vamos a tomar una porción central, voy a delimitarla aquí de un color diferente. Aquí entre estos puntos, quizás este podría ser. Una porción central. En este sentido tenemos la dimensión X. Aquí tendría X medios, o en otras palabras esto podría ser 2X, ¿no? Vamos a llamarla así mejor.
de dimensiones 2x aquí. Perdón, ahora sí. 2x. Y en el otro sentido, vamos a llamarle L a esta dimensión. Estamos hablando de esta porción que estoy sombreando aquí. Y que estaría ubicada en esta zona central. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas verticales. La presión P estaría actuando sobre esta área cuya superficie sería igual a 2x por L. Entonces aquí voy a tener una presión vertical cuya resultante va a ser una fuerza de magnitud P por 2x por L, que sería el área sombreada. Vamos a tener ahí también tensiones. Tensiones que van a equilibrar la presión vertical, y esa tensión va a estar ocurriendo en estas longitudes, es decir, tanto en L como en la L superior como en la L inferior, y van a tener una pendiente, y esa pendiente de la membrana va a ser dz de x. Esta pendiente, si yo extraigo aquí la tensión va a estar inclinada la variación de z con respecto a x. Entonces, para obtener la componente vertical, yo debo multiplicar la tensión por la pendiente y multiplicarla por la longitud sobre la cual está actuando, que sería L en la parte de arriba y N en la parte de abajo. Entonces, haciendo el equilibrio vertical, aquí tenemos entonces las fuerzas de tensión T por la longitud L en la parte de arriba y L en la parte de abajo, por eso dos L's, y la pendiente de Z de X. ¿Sí? Y la presión vertical hacia arriba sería P por el área sombreada del rectángulo que aquí tengo de dimensiones 2x por L. Y esta sería la ecuación de equilibrio. Bien, si yo de aquí simplifico un poco de cosas, por ejemplo, el 2 que aparece aquí lo puedo simplificar, la L que aparece aquí también, una ecuación de equilibrio de fuerzas, y podemos expresar entonces que la pendiente de la membrana va a ser igual a el negativo de P entre T por X. Y esto lo podemos integrar. Vamos a integrar entonces a lo largo del eje X, que en este caso va en el sentido norte a sur. Y al integrar, pues, para obtener Z, la ecuación de la membrana, perdón, sí, de la altura de la membrana que ando buscando, tengo que integrar aquí. P entre T es una constante, así que él sale del integral. Y al integrar, por supuesto, va a aparecer una constante de integración. Esta integral es jamoncita, ustedes saben que esto es x cuadrado sobre 2. ¿Y a qué va a ser igual la constante? ¿O dónde yo tengo que evaluar la constante? ¿Dónde sé que z es conocido? La altura de la membrana va a ser 0 en los extremos, cuando x es igual a t medios positivo o negativo. Entonces, vamos a reemplazar allí 0 en z y t medios en x. Al hacerlo, yo reemplazo aquí 0 en z y t medios en x, obtendría este 2 al cuadrado queda en 4, por el 2 de acá queda en 8. Y el negativo pasa positivo del otro lado, de manera que la constante sería 1/8 de P por T cuadrado sobre la tensión. Y con eso ya tengo la ecuación para la altura Z de la membrana. ¿Bien? Aquí está. Ya definida la ecuación Z, yo puedo entonces calcular
con la analogía de la membrana puedo calcular esfuerzos mediante el cálculo de pendientes y puedo calcular entonces el volumen que allí se forma si tengo la altura de la membrana conocida. Entonces, ya con la ecuación de Z, como lo que nos interesan son los esfuerzos, recuerde que los esfuerzos los vamos a calcular con las pendientes, pero ya las pendientes yo las tengo definidas aquí. Esta es mi pendiente, recuerden, de Z de X es una pendiente, y con esto yo puedo calcular los esfuerzos. Bien, es decir que ya tengo la ecuación de los esfuerzos aquí. La ecuación de los esfuerzos ya la tengo derivada. Lo único que tengo que hacer es la analogía. Recuerde que P entre T, ¿qué cosa es? 2 veces G por Z1, ¿cierto? Tengo que, en mi analogía, reemplazar aquí esto por su equivalente 2 veces G por Z1. Y ahí lo traigo. ¿Sí? El esfuerzo cortante máximo va a ocurrir, como sabemos, va a ocurrir en estos puntos cuando X es igual a T medios. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar el valor de X aquí por T medios para obtener mi esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante máximo va a ocurrir en X igual a T medios. Entonces, al reemplazar todo, cuando reemplazo T medios y reemplazo 2 veces G por Z1, el esfuerzo cortante obtenido va a ser igual a GZ1 por T. Nótelo de aquí, en donde yo puedo simplificar este 2 con este 2 de acá, y nos queda que el esfuerzo cortante máximo simplemente GZ1 por T. Este sería la pendiente máximo y también el esfuerzo cortante máximo. Vamos a agregárselo aquí. Simplemente lo que hemos hecho es reemplazar el equivalente de P entre T por 2 Z1, que es la analogía de Prandtl. Y aquí tengo entonces mi esfuerzo cortante. Note que el esfuerzo cortante máximo va a ser proporcional, como siempre, a la rotación Z1. Ya tengo el cortante calculado. Vamos a calcular el torque. Para calcular el torque tendríamos, a ver si lo puedo dibujar aquí, tendríamos que calcular el volumen de la membrana que se forma en esta sección rectangular. Vamos a tratar de dibujarlo aquí. Tengo una barra de sección transversal rectangular de dimensiones B por T. Y donde B es mucho mayor que T. En la analogía de la membrana, voy a utilizar otro color. Vamos a tener una membrana que se va a producir aquí. A tratar de dibujarla de la mejor manera posible. ¿Okay? Vamos a tener una cosa como esta. Como un paraboloide, pero ese paraboloide a su vez está ocurriendo en un espesor muy delgado. Aquí tendría nuestras líneas de contorno. Y verticalmente tendría nuestra altura Z. Voy a utilizar un color azul aquí para Z. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el volumen que allí se forma. Ahora bien, como la placa tiene un espesor bastante delgado, nosotros podríamos aproximar el volumen considerando que ahí hay unas curvaturas que yo puedo despreciar. Entonces podríamos pensar que se trata de, el volumen lo podría calcular como el área de la parábola por el espesor. Ese volumen aquí lo puedo calcular como el área de la parábola que aquí se forma
por el espesor de la placa. ¿A cuánto equivale el área de una parábola? Esta sería mi altura máxima, ¿no? En el centro, Z max. A ver, ¿cómo calculo el área de una parábola en la que yo tengo un ancho y una altura conocida? Esta área que va a ser igual. Ustedes que hacen eso todos los días. El área de una parábola. El área de una parábola contenida en un rectángulo, ¿a cuánto es igual? ¿O cuánto ocupa de ese rectángulo la parábola? Hey, ustedes en estos, ¿ah? Ahora no me digan que tienen que determinar la ecuación de la parábola para calcular por integración. Lo pueden hacer, pero vamos a demorar demasiado. ¿Cuánto es igual? Ujú. Pero lo dice como con inseguridad. Más que decirlo, me lo preguntó, ¿verdad? ¿Es 2/3 de la base por la altura? Sí, el área de una parábola simétrica contenida en un rectángulo es 2/3 del área del rectángulo. Common knowledge. Bien, eso debe ser conocido por usted. Doctor, pero usted siempre dice en sus videos que no le hagamos caso a la memoria, que mejor es el entendimiento. Sí, también, ok. Pero cuando usted se sabe algunas cosas, como su nombre, eso le ahorra muchos cálculos. Bien, entonces, aquí esto es 2/3 de B por Z máximo por el espesor de la barra o de la placa. ¿Y esa altura de Z máximo dónde ocurre? Pues aquí, aquí en este punto, ¿no? Y para encontrar mi Z máximo, que está aquí, el Z máximo va a ocurrir cuando X es igual a... ¿Ah? ¿Para qué valor de X? Lo que estamos hablando aquí en el medio, ¿no? ¿Cuánto vale X allí? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale X en el origen? ¿Ah? Si dice T medio lo voy a sacar del salón. T medio es acá arriba y acá abajo, ¿no? Si estamos aquí, el valor de X en el centro es igual a... Claro, 0. Bien. Entonces, el valor de Z máximo, Dios mío, el valor de Z máximo va a ocurrir cuando X es igual a 0 y va a ser igual a ¿cuánto entonces? Ahí tengo que eso es PT cuadrado sobre 8, ¿verdad? 8T. Bien, bien. Ese es mi Z máximo. Ese valor lo tengo que introducir aquí con B y con T y tengo el volumen entonces. Vamos a ubicarlo acá, ¿no? Si aquí está ya reemplazado, perdón, este sería Z máximo, lo que tengo aquí. Bien. Tengo el 2/3 del ancho B y el espesor T, ¿no? Bien. Está en otro orden, pero usted sabe ya qué es esto. El torque, recordemos que es 2 veces el volumen. Bueno, vamos a trabajar nuestra fórmula, sabiendo que para encontrar el momento de torsión, debo duplicar el volumen. Es decir, que todo esto lo debo multiplicar por 2. Y a su vez, P entre T, ¿qué cosa es? ¿Sí? 2 veces G por Z1. Vamos a reemplazarlo y vamos a multiplicar todo eso. 2 veces G por Z1. ¿Qué obtendríamos de todo esto? Bueno, ahí podemos simplificar un pocotón de cosas. ¿Qué podemos simplificar aquí? Este 2, con este 2 se simplifica. Y este 2 por 2 es 4 y con el 4 de acá se cancela también. ¿Ver? Lo siguen, ¿no? ¿Sí?
Cancelé estos dos y cancelé el 2 por 2 con el 4 de acá abajo. ¿Ok? Vale. ¿Qué nos queda entonces? T al cubo y B. De manera que el torque va a ser igual a 1/3 de B por T cubo, perdón, por G. Bien, la G de aquí. Importante, para una sección circular o tubular circular, sometida a un torque de un radio R mayúscula, en estos casos nosotros sabemos que el momento de torsión es igual a G a la rigidez torsional y en una sección circular el momento polar de inercia sabemos que es igual a ¿cuánto? Pi medios por R a la cuarta, ¿cierto? ¿Verdad? Pero ahora yo lo que tengo es una placa de espesor delgado, de ancho B, espesor T, sometida a un momento de torsión. Y en este caso acabo de derivar una fórmula que me dice que el momento de torsión va a ser igual a 1/3 de B por T cubo por G por Z1. Importante. Si hacemos la analogía, cualquiera podría pensar que 1/3 de B por T al cubo debería corresponderse con el momento polar de inercia. Pero en una sección de paredes delgadas, eso no es así. Y lo podemos comprobar. En una sección rectangular, el momento polar de inercia, ¿qué es igual? Para una sección rectangular, el momento polar de inercia es igual a... ¿Usted alguna vez ha considerado matricularse en esta universidad de nuevo en primer año? Nunca ha considerado eso. Hace como 4 años vino un papá, nosotros estábamos empezando nuestra gestión en el decanato, y vino un papá que también es ingeniero, hace como 4 años, vino por acá y conversó conmigo y me dijo, hey, y es amigo mío. El hijo ya estaba como en tercer año, así como ustedes, como en tercer año, ¿no? Y él, yo no sé si te pasa, Luis, pero él a su hijo le preguntaba cosas de ingeniería, ¿no? Ya estaba en tercer año. Yo no sé si te pregunta a tu papá esto en estructura. Los papás hacemos eso. Y él preocupado vino un día y me dijo, Ramiro, yo puedo, de alguna forma hay un mecanismo para que tú me matricules a mi hijo de nuevo en primer año. Yo, pero si ya está en tercer año. No, pero a mí me gustaría que él... Ya lo hablaste con él, no, él no sabe que yo estoy hablando contigo. No, pero ya él es mayor de edad, no puedes hacer eso. Pero a mí me preocupa porque ese pelado no sabe las cosas que yo le pregunto.
Y ahora yo lo entiendo. Ahora yo lo entiendo. Entiendo su preocupación. Entiendo su preocupación. ¿Sabes qué le digo yo? Mira, ¿sabes qué puedes hacer? Bueno, aclárale tú como su papá e ingeniero que eres exitoso, aclárale las dudas. Llévalo al nivel. Dale clases tú mismo los sábados. Y en eso estaba desde entonces. Y lo fue puliendo. Y el pelado está ahora mismo. Ya se graduó. Ya se graduó. Y le va muy bien. No hubo que matricularlo de nuevo el primer año. El papá lo reforzó. Hizo bien. El momento polar de inercia en esta sección, ¿a cuánto es igual? Pregunta básica. Sabemos que el momento polar de inercia es el resultado de la suma del momento de inercia de los ejes principales en X y Y. Esto es básico, esto es estática. Y si nuestros ejes son, en este caso, X y Y, sabemos que el momento de inercia alrededor del eje X va a ser igual, eso ustedes se lo saben. Un doceavo de B por T al cubo, y este es un doceavo de T por B al cubo, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, entonces, como estamos hablando de secciones con un ancho mucho mayor al espesor, donde tenemos aquí el valor de T al cubo, esta es una cantidad pequeña, elevada al cubo se va a hacer más pequeña. Entonces, frente a este término donde B es la que está al cubo, este término aporta muy poco, ¿sí o no? Matemáticamente, ¿no? Este término aporta muy poco. Yo podría descartarlo porque no es relevante. Entonces, podríamos aproximar el momento polar de inercia en el caso de una sección con un ancho mucho mayor que el espesor a un doceavo de B cubo por T. Y eso es igual a esto, ¿no? Por ningún lado, ¿no? Tomemos como referencia la sección que habíamos planteado acá arriba. Este ejemplo, un ancho B de 6 pulgadas y un espesor de media pulgada, y alguien que rápidamente nos haga esos dos cálculos. Reemplacen aquí 6 y aquí 0.5 y hagan lo propio acá. Reemplacen aquí 6 y 0.5. Y me dicen los dos cálculos en cuanto resulta. Este primero. Aquí, un tercio de B por T al cubo va a ser igual a... ¿Alguien que lo haga? Un 16avo. Dámelo en decimales para poder compararlos. Gracias. Esto sería pulgadas a la cuarta. ¿Y acá? 9 pulgadas a la cuarta. ¿Notan la diferencia? Es enorme. Entonces, en una sección que no sea circular ni tubular circular, extrapolar esta fórmula y utilizar el momento polar de inercia como parte de la rigidez torsional sería un completo error. Pero un error abismal, porque si tú divides 9 entre 0.625, ¿cuánto es eso? Para ver de qué magnitud es el error. 9 entre 0.0625. ¿Cuánto? No. 9 entre eso no puede ser 0.25 nunca. ¿Qué cosa? ¿Qué tiene? ¿Está mal calculado? Vamos a pensar que es muy temprano para hacer cálculos con calculadora. 0.25 pulgadas a la cuarta. Ahora sí, pues 9 entre eso es 36, ¿verdad?
El momento polar de inercia en esta sección de ejemplo es 36 veces mayor que la rigidez torsional real que tiene el elemento. Es decir, el error es abismal. Es abismal. Las placas delgadas tienen poca rigidez torsional. Los elementos de placas delgadas tienen poca rigidez torsional. De manera que extrapolar lo que hacemos en una barra circular a otras figuras, sobre todo la rectangular, sería cometer un error abismal. Entonces, bueno, si regresamos acá, ahora fíjense, si vamos acá, porque yo lo que necesito es el esfuerzo cortante máximo también, vamos a reemplazar G por Z1. G por Z1 lo tengo aquí, ¿no? Sería, ¿qué cosa? 3 veces el torque, esto es igual a 3 veces el torque, despejando de aquí, ¿no? G por Z1 sería 3 veces el torque entre B por T al cubo. Y bueno, si lo multiplicamos por T aquí, se cancelaría, esto quedaría al cuadrado, nos queda 3 veces mt entre B por T cuadrado. Ahora sí. Para obtener el esfuerzo cortante máximo. Aquí tendríamos que para una placa rectangular el esfuerzo cortante máximo va a ser 3 veces el torque entre las dimensiones de la placa B por T al cuadrado y el momento de torsión lo puedo calcular directamente con esta relación para obtener luego la rotación, ¿no? Aquí está el esfuerzo cortante máximo, lo acabo de derivar. Importante, recordemos que estas fórmulas son válidas cuando B es mayor que T, mucho mayor que T. Saint-Venant, antes que apareciera Prandtl, ya había desarrollado por métodos matemáticos complicados las relaciones para elementos que no obedecieran a una relación B entre T muy grande. ¿Sí? Fíjense que aquí hay una tabulación para el parámetro adimensional, esfuerzos cortantes. Si yo paso todo esto para acá dividiendo, me va a quedar un 3 aquí, ¿cierto? Ese 3 va a aparecer cuando yo tengo valores de B y T muy distantes entre sí. Cuando esto tiende a infinito, esta relación tiende a 3. ¿Sí? Que es el 3 que tengo aquí en el numerador. Cuando yo paso esto por acá, me queda un 3 solito allí. Pero ese término cambia a medida que la sección se va haciendo más cuadradita. De rectangular, si la vamos llevando a cuadradita, el término va a ir cambiando. Fíjense que si la relación B entre T es mayor que 5, todavía el valor de 3 es bastante útil, ¿no? De aquí en adelante, para dichos valores, el valor de 3 no cambia tanto. Para B entre T de 10 es 320, de 5 es 344, pero ya cuando la sección se va volviendo más cuadrada, completamente cuadrada, estaría B entre T igual a 1, ¿no? Fíjense que el valor llega hasta 4.8, casi 5. ¿Bien? Casi 5 según las derivaciones de Saint-Venant. Y también para el cálculo de rotaciones, si vamos a esta fórmula de acá arriba, si ahora pasamos todo esto para el otro lado, y dejamos solamente un tercio aquí, esa relación sería un tercio cuando B entre T es infinito, y de ahí va cambiando.
Ya de 5 para abajo debemos utilizar otras relaciones. Comparativamente, hay una fórmula que se ha utilizado y que la van a utilizar ustedes también en cursos como hormigón. Aquí yo las tengo en el módulo 14C. Fíjense que aparece una C aquí en el denominador. Esa C nosotros la podemos calcular empíricamente con esta relación de acá. Aquí. Esta relación es exactamente la misma que ustedes van a utilizar para calcular la rigidez torsional al momento de diseñar una losa en dos direcciones. ¿Ok? Así que ténganla por allí. Es buena para una relación B entre T de más de 5. Para menos de eso ya esta fórmula no es aplicable, pero podemos ir a la tabulación de Saint-Venant. Perfectamente. ¿Qué puntos importantes tenemos en las ecuaciones 12 y 13? Estas ecuaciones que están aquí. La de el torque y la de los esfuerzos cortantes. Vamos a ubicarla, a ver. Ese me hizo la ecuación 12. La ecuación 13. ¿Y la 12 dónde está? Ah, aquí está la 12. Estas ecuaciones. Que vamos a colocarlas aquí a un lado para poderlas referenciar bien. El torque es igual, bueno, ahí la tengo también. 1/3 de B por T al cubo por G por Z1. Y el esfuerzo cortante máximo es 3 veces M sub T entre B por T cuadrado. Bien. ¿Qué puntos importantes tienen estas relaciones? Número 1, el esfuerzo cortante máximo ocurre en el punto de la periferia más cercano al centro de la sección, mientras que el punto más alejado, es decir, las esquinas, tienen esfuerzo cortante igual a 0. Si venimos aquí gráficamente podemos observar que donde las curvas de contorno están más próximas, vamos a tener las pendientes mayores, de manera que en esta zona vamos a tener los esfuerzos cortantes máximos. ¿Okay? Aquí son los puntos de esfuerzos cortantes máximos. Y los puntos más alejados del centro, que son las esquinas, van a tener esfuerzos cortantes 0. Por eso, las piezas mecánicas que van a estar sometidas a torsión, solemos redondearles las esquinas para que sea más eficiente su comportamiento. Lo siguiente, según la ecuación 12, que es esta de acá arriba, la rigidez torsional crece con B a la primera potencia. Fíjense que B aquí está a la primera potencia. En una sección rectangular, el momento polar de inercia es proporcional a B al cubo, como se los mostré aquí, ¿no? En una sección rectangular, el momento polar de inercia es proporcional a B al cubo, a diferencia de la rigidez torsional, que aquí es proporcional a B a la primera potencia. Es decir, como les señalaba hace un instante, que extrapolar la rigidez torsional de un círculo, que por momento polar de inercia, una sección rectangular o de cualquier forma, sería un completo ¿qué? Tenga cuidado cuando usted extiende el uso de las fórmulas de una aplicación a otra. Muy importante, un aspecto que debe tener todo buen ingeniero.
conocer la base teórica en la que está fundamentada las fórmulas que están utilizando y, muy importante, para qué las puedo utilizar y dónde están las limitaciones. ¿Dónde están las limitaciones? Nuestra teoría tiene limitaciones siempre. Siempre tiene limitaciones. Por ejemplo, tratar de utilizar la asunción de secciones planas permanecen planas todo el tiempo podría ser también un completo error. Podría ser un completo error. Como en este caso, donde secciones planas no permanecen planas porque hay distorsión. Si usted trata de diseñar, por ejemplo, un marco de múltiples niveles y tiene una cosa como esta. Porque aquí, bueno, va a pasar algo. Es que hay lugares donde, bueno, no aquí en Panamá, pero hay lugares donde el tren pasa por debajo de algunos edificios. ¿Sabes eso? En ocasiones hay edificios que por la parte de abajo de ellos transitan calles o trenes. O que tenga una situación como esta donde usted en planta baja en ese edificio, que podría ser un hotel, tiene un salón de eventos. Y nadie quiere que en el salón de eventos caigan las columnas a la mitad donde la gente va a estar bailando o viendo un escenario, ¿no? Entonces, esta viga de aquí que va a recibir cargas concentradas enormes en este punto, usted no puede diseñarla con las mismas teorías que diseñaría las vigas de por acá arriba. Porque esa viga que está ahí más bien va a tener el comportamiento de una cercha enorme. Entonces, si usted agarra sus ecuaciones para el diseño de vigas y trata de aplicarla a esa viga en particular, usted está cometiendo allí también un completo y ese diseño va a salir mal. Y si esa viga es exigida con carga, lo más probable es que falle. ¿Por un error de quién? Del diseñador, que utilizó los mismos criterios de secciones planas, permanecen planas en un elemento donde eso no aplica. Y así hay muchísimas situaciones en la ingeniería donde las asunciones que nosotros utilizamos no son válidas. No son válidas. Usted tiene un elemento esbelto cuya carga crítica es mayor que 0.5, 0.6, cuya carga axial es mayor que 0.5, 0.6, la carga crítica, no puedo utilizar el método aproximado de amplificación de momento que vimos. Esa es una limitación en la teoría. Tiene que hacer un análisis de segundo orden per se, como tal, formal. O buscar un especialista, ¿Okay? Cuando esos casos se presentan. En lo demás, usted sí puede aplicar sus teorías y sus cosas, está bien. Tenga cuidado en qué cosas, como el doctor, como el médico general, ¿no? Que llega con un problema grave de salud y si él no está capacitado por eso, lo va a referir donde un profesional, un especialista en eso. Ellos lo hacen, a veces los ingenieros no, dicen, hey, o desconocen que no puede aplicar. No, esa viga como las otras yo las diseño. Ah, sí. Bueno, ahí tenemos un ejemplo en Venezuela. Las estructuras sí fallan y ahí van más de 300 colapsos ya. Y es lamentable, a mí se me arruga el corazón con cada edificio que veo que colapsa. Ok, entonces cuidado con la aplicación de las teorías. Importante, los resultados de esta
ecuaciones, la 12 y la 13, sí se pueden utilizar. Miren esto, qué interesante, ¿no? Esto yo sí lo puedo aplicar en otras secciones que se puedan construir a partir de rectángulos, tomando B como la suma de todas las patas o lados. Nosotros en las estructuras metálicas a los lados de las piezas le llamamos patas, ¿no? Lados. Un ángulo, estas son las patas del ángulo, así le llamamos. ¿Qué quiere que le diga? Ese es el lenguaje coloquial. Entonces, fíjense que todas estas secciones se pueden construir a partir de rectángulos y esta formulación sigue siendo válida para estos casos. Lo único que allí ahora podríamos extender el cálculo a 1/3 de la sumatoria desde i igual 1 hasta el décimo rectángulo de BI por TI al cubo. Es lo que tendríamos que hacer en estos casos para extender esta formulación. En lugar de tener un solo término, 1/3 de B por T al cubo, lo que tenemos es una sumatoria. En este caso yo tengo dos términos. En este caso tengo dos términos también. Aquí tengo 3 y acá tengo 3 más. Y este caso es interesante porque, y lo quiero utilizar como referencia ya en la próxima clase, ¿qué pasa cuando, imagínense que esto originalmente era un tubo cerrado y lo quise colocar aquí para referencia, la importancia del mantenimiento. Imagínense que esto originalmente era un tubo cerrado, pero que producto de la corrosión, el tubo sufrió una fisura, un agrietamiento. Y pasa de ser una sección cerrada a una sección abierta. Todo este tipo de secciones se conocen como secciones abiertas. Secciones abiertas. Ay, se le acabó la... Bueno, apunten por ahí que estas son secciones abiertas. Secciones abiertas. Las secciones abiertas son secciones que yo las puedo ver por todos lados. Yo puedo ver todas sus partes, no importa dónde yo me ubique. Aquí puedo inclusive ver hacia adentro, ¿no? Estas son secciones abiertas. Las secciones abiertas son extremadamente débiles a la torsión. Extremadamente débiles a la torsión. Las mejores secciones para resistir torsión son las secciones cerradas. Como esto. Como una sección tubular, por ejemplo. O una sección tubular rectangular o cuadrada. Todas estas secciones que son cerradas, secciones cerradas es que yo no puedo ver en el interior de ellas. No puedo ver el interior de ellas. Estas secciones son extremadamente eficientes a la torsión porque los esfuerzos cortantes encuentran un camino con un buen radio de palanca para resistir los esfuerzos. En las secciones cerradas, cuando yo someto esta sección a un torque, fíjense los esfuerzos cortantes, los cercanos que están entre sí. Si el brazo de palanca que tiene estos esfuerzos es muy diferente al brazo de palanca que tienen en una sección cerrada. Nótenlo aquí, nótenlo en todas. Cada vez que en alguna de estas secciones nosotros aplicamos un torque, los esfuerzos cortantes
actúan en una distancia muy próxima entre sí. Y eso lo hace extremadamente ineficiente. Las secciones abiertas no debieran utilizarse en torsión. Pero si yo tengo que utilizarlas en torsión, bueno, aquí tengo la formulación para el cálculo de sus rigideces. Ahora, una buena pregunta sería, ¿yo puedo transformar una sección abierta en cerrada? Por ejemplo, un white flange que es muy común, su uso. Si yo voy a utilizar ese elemento para torsión, no es el más recomendable, yo podría utilizar una sección de estas mejor. Pero si ya yo estoy rehabilitando una estructura en donde una viga que antes trabajaba a flexión, ahora va a trabajar a torsión, porque quizás aquí había una viga que estaba trabajando en flexión y quisimos crearle posteriormente un alero que ahora la va a poner a trabajar también a torsión. Entonces, ahora la sección va a trabajar de una manera ineficiente. La pregunta sería, ¿yo puedo transformar esa sección de una sección abierta a una sección cerrada? ¿Qué opinan ustedes? Si esto fuera una carriola, no, pero es esto. Esta, no, pero la que tienes es esta. Claro, esta yo puedo crearle otra. Puedo cachetear, como dicen los constructores, una carriola aquí u otro elemento y lo sueldo entre sí y cierro la sección, la transformo en un tubo. ¿Y acá? Ah, está pensando, yo pongo otro también. Y aquí adentro tengo un tubo. Puede ser, pero hay una forma más elegante de hacer eso. Yo puedo cerrar esta sección. Ingéniense, piensen, ¿cómo usted la cierra? ¿Qué tiene que hacer? Se quedó sin ingenieros de este país. La generación que sigue ya no es creativa y no puede pensar en cómo solucionar esto. Y usted le va y le dice al dueño, no ponga ese balcón ahí, no ponga ese alero ahí. Dice, yo quiero poner mi alero. ¿Qué tiene que hacer? Usted, el ingeniero ahí, tiene que reforzar esta viga para que ahora resista torsión. Y usted se acuerda que las secciones cerradas son muy eficientes a la torsión, porque los esfuerzos cortantes tienen un brazo de palanca muy grande, cosa que no ocurre con las secciones abiertas. Entonces, ¿cómo hace? ¿Perdón? Se le mochan las alas. O sea, la cortas aquí. Si la cortas ahí queda así. Entonces queda peor. Porque ahora tiene menos, ahora no resiste ni flexión ni torsión. Y usted llega y viene aquí a la universidad y dice, doctor, tengo que hablar con usted, tengo un chivo bueno para usted. Y yo lo primero que hago es que examino la cosa y ahora en la tarde voy a mandar una cotización. Porque ahora el que va a ganar es ¿quién? El que va a hacer el trabajo. Y usted nada más va a pasar el dato a alguien allá y ve las oportunidades que se pierden por no saber qué hacer. Dime. No. Fíjense lo fácil que es. Si yo traigo dos placas, tú dijiste le mocho las alas. ¿Ustedes qué escucharon? Fíjense, si yo traigo una placa aquí
biselada para poder soldar. Y traigo otra placa aquí. Biselada. ¿Sabe lo que es un bisel, verdad? Bisel. Con S, no con C como a veces lo escriben. Era lo más obvio y no lo dijimos. Porque varios lo pensaban, pero no lo dijimos porque como imagino era. Muy obvio. Sí. Él también lo pensó. No sé si creerles. Sí, no sé si creerles. Voy a creerles. Claro, aquí yo he transformado una sección abierta a una sección cerrada por donde ahora los esfuerzos cortantes pueden seguir esta trayectoria. ¿Y esto se parece o no se parece a esto de acá? Claro, es como si tuviera un tubo con un alma central, ¿verdad? Es más, ahora los esfuerzos no van a seguir por aquí, van a buscar esta trayectoria. Y así usted solucionó un problema de esto, transformando una sección abierta en una sección cerrada. ¿Okay? Sí, yo sé que lo pensaron. Ok. Entonces, estas secciones, todas las secciones abiertas son extremadamente ineficientes. Vamos a hacer un ejemplo después de comparativo entre la rigidez que tiene una sección cerrada y qué pasaría si en un deterioro por corrosión la sección se abre y ocurre esto que tengo aquí. Y eso puede pasar. Usted ha visto elementos corroídos, ¿sí o no? Agrietados y todo. Vamos a ver cuánto cae la rigidez de un elemento de estos cuando no se le da el mantenimiento. Entonces, en estas secciones, estas ecuaciones son aplicables, ¿ok? Y en la próxima clase lo que vamos a hacer, debo llegar hasta que yo quise suspender unos minutos antes todas estas clases para poder conversar un poco más de las estructuras falladas en Venezuela. Esto yo me lo voy a saltar porque esto es concentración de esfuerzos, esto no lo voy a... Es un par de párrafos nada más. Voy a ir directamente aquí en la próxima clase. Aquí. De aquí en adelante. Vamos a ver secciones tubulares de paredes delgadas como esta. Y con eso vamos a completar el tema de torsión. Ok. Yo quería suspender aquí. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Dime. Yo tenía una pregunta de lo que iba a empezar a hablar. ¿Me la haces ya o esperas él? Bueno, es que es más que todo con el tema de los sismos. Yo no sé qué tan profundo fue el sismo, pero por lo menos cuando fui a la tesis de la tesis esa de maestría, creo que el doctor Martínez mencionó que el sismo, como que la energía que emite es diferente o se comporta diferente si es más como, si la distancia es más cercana o más lejana. Entonces no sé cómo eso jugó un papel en cómo afectó la bueno, mira, un poco de la teoría de placas tectónicas. Ustedes saben que el globo terráqueo del planeta no es una esfera de tierra como la gente piensa. O sea, no es una pelota gigantesca de uniforme de tierra, no. La corteza terrestre, que es la cubierta, usted se la puede imaginar como la piel del planeta, está formada por grandes bloques de cientos de kilómetros de espesor. Imagínense que la cubierta de la Tierra fueran piezas de rompecabezas gigantes. Y esas piezas de rompecabezas gigantes tienen cientos de kilómetros de espesor y cubren el planeta y tienen zonas de contacto entre sí. Hay alrededor de unas, dependiendo de cómo se considere el tamaño de las placas tectónicas, hay teorías que consideran entre 15, otras alrededor de 20 placas tectónicas alrededor del planeta. Bien, y serían estas piezas
de rompecabezas que cubren lo que yo le llamaría la piel del planeta. Y eso está descansando sobre, en geología se le llama el manto que cubre el núcleo de la Tierra, que tiene metales fundidos a muy altas temperaturas. Y eso es líquido y el manto es semilíquido. Está entre una zona entre líquido y sólido, un semilíquido, semisólido. Entonces, la corteza, las placas tectónicas están flotando sobre ese manto. Y ese núcleo provoca movimiento, provoca interacción entre las placas. A veces las placas se alejan entre ellas y a veces se acercan entre sí y a veces se trasladan en un sentido horizontal. ¿Bien? Eso está en constante movimiento, eso nunca está quieto. Bien, eso siempre está en constante movimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos dos placas que convergen entre sí, pueden ocurrir varias cosas. Que traten de separarse y es lo que provoca el nacimiento a veces de volcanes. Cuando las placas tratan de separarse, de hecho las islas de Hawái surgieron por una cadena montañosa que, producto del desplazamiento que hace que el magma suba, hace que se produzcan las montañas también. Ese es un efecto y se producen volcanes. Cuando las placas tratan de interactuar en compresión entre sí, a veces ocurre eso y nacen otras montañas. Por eso usted ve la cordillera central del Istmo, ve la cordillera de los Andes, ve los Himalayas, cuando la India, usted ha visto la península de la India, cuando la península de la India chocó con Asia, ahí se creó la cadena de montañas del Himalaya y el Monte Everest, que es la montaña más alta del mundo. Imagínense ese choque cómo fue. Por supuesto, eso no corre en 5 minutos, eso pasan miles y millones de años para que eso ocurra. Entonces, las placas tectónicas están en movimiento. ¿Qué ocurre? Cuando una placa trata de comprimir a la otra, se produce deformación. Eso es mecánica de cuerpo deformable. Allá hay esfuerzos y hay deformación. Y eso va a seguir así por cientos de años hasta que se produce una ruptura en la zona de contacto. ¿Sí? Cuando esa ruptura se da, las cortezas quedan en vibración. ¿Sí? Las cortezas quedan en vibración. En el caso de Venezuela, el desplazamiento fue horizontal entre la placa de el Caribe y la placa de Sudamérica. Entonces ellas estaban en un desplazamiento de tipo horizontal. Cuando se venció la resistencia, las placas quedaron entonces vibrando. ¿Sí? Vibrando. Esa vibración es la que viaja por la corteza, viaja también por el aire y es recibida por las estructuras. ¿Cómo funciona ese sistema de Google de alerta temprana que usted ha visto por ahí que Panamá no tiene? Y que allá salvó muchas vidas porque le da una alerta de a veces 5 segundos y en otros lugares de 20 segundos. Si a mí me dan 20 segundos, yo quedo allá afuera. Es más, si me dan 5 segundos, yo quedo allá afuera. Yo no sé usted, pero yo quedo allá afuera. Si me dan 5, si en 5 segundos esto se va a destruir, yo quedo allá afuera. No va a tener cuatro. Allá estoy en el estacionamiento del punto de encuentro. Entonces esos segundos son valiosos. ¿Cómo funciona eso? Hay dos tipos de onda que se transmiten al momento de un sismo. Ondas de compresión y ondas de cortante. Se les llama onda P y ondas S. Las ondas P viajan más rápido, son ondas de compresión, no son dañinas. Las ondas S, que son ondas de cortante, son las que son perjudiciales para las estructuras. Afortunadamente, y por eso funcionan esos sistemas de alerta temprana, las ondas P llegan primero y alertan en su celular, porque los celulares tienen un acelerógrafo que le permite a usted hacer la rotación de la pantalla y ese tipo de cosas, ¿no? Eso es un sensor de movimiento. Como el Waze. ¿Cómo funciona el Waze? El Waze funciona cuando usted va por la Interamericana y mucha gente está conectada al Waze y le avisan, allá adelante hay un policía. ¿Sí o no? Entonces es una red. Y usted puede ver en el Waze cuántos usuarios están conectados por donde usted va. ¿Ve? Y le preguntan, ¿el policía sigue todavía ahí? Y usted dice sí o no. Cuando pasa.
Es un sistema que funciona de colaboración entre muchos usuarios. Asimismo funciona cuando en una estación central llega la señal de muchos celulares en una zona que están recibiendo un movimiento, eso puede decir descartar si es un sismo o no. Y eso, por supuesto, ocurre en fracciones de segundos. Eso detecta si realmente es un sismo, entonces manda la alerta y la gente entonces se activa. En Panamá ese sistema todavía no existe porque nosotros no tenemos una internet todavía tan robusta y tenemos que ya que hay que meter plata al asunto. ¿Sí? Pero cuando usted dice esas cosas, pues la gente le pregunta, ¿y eso para un sismo de cuándo? ¿Cuándo es el próximo? Bueno, como dentro de 100 años. Ah, no, que eso lo arregle el próximo gobierno. En 100 años no voy a estar ni yo, ni tú, ni tus hijos, ni nadie, así que no olvides. Así es como el panameño a veces toma las decisiones, que es equivocado, porque usted ve las consecuencias de eso. Las consecuencias. En realidad sí conviene invertir en ese tipo de cosas. Por eso que esos sistemas sí funcionan, si existe la infraestructura para que funcione. Aquí imagínense, si para la pandemia el problema que había para que la gente tomara clases virtuales en algunos lugares. ¿Usted vio eso, no? Yo tuve estudiantes que se matricularon conmigo en pandemia y estaban por allá por Coclé, algunos en Santiago y todo, porque la gente se va para sus pueblos, ¿no? Y entonces tenía un estudiante que se tenía que subir todas las mañanas a un cerro para poder conseguir señal y conectarse a la clase. Y por ahí tengo las fotos, a veces se tomaba fotos y me las manda, mire, profesor, ¿dónde estoy? Debajo de un palo. Ahí estoy viendo la clase. Porque ahí era donde conseguía señal, y una señal más o menos. Entonces imagínense en lo que hay que invertir para poder tener un sistema robusto de alerta temprana. Allá tenían algo así y pudo funcionar. En parte pudo funcionar, en otras zonas no funcionó del todo. Entonces, lo que ocurrió en Venezuela fue un evento muy raro que se conoce como doblete sísmico, en donde el movimiento de liberación de energía de una de las fallas indujo la acción en una falla vecina que también tenía una energía de deformación acumulada por muchos años. Entonces, cuando la segunda falla recibe la vibración de la primera, también entonces desencadena un segundo sismo de magnitud mayor. El primer evento fue de magnitud 7.2, usted vio, el segundo de magnitud 7.5. Con el primero ya había muchos edificios debilitados por la acción de la vibración del primer sismo, con daños importantes, y el segundo terminó de provocar los daños, ¿no? Entonces, un evento lamentable porque es bastante inusual que dos eventos sísmicos seguidos ocurran con un espacio de tiempo de apenas 39 segundos. O sea que duplicó la magnitud del desastre, ¿no? Lo multiplicó. Pero hablando de desastre, el problema no es el sismo. Si usted está en un lugar desolado y ocurre un sismo, usted no está en peligro. Usted está en peligro dentro de las construcciones. A la gente no la mata el sismo, a la gente la matan sus construcciones. Cuando no se construyen en apego a las normativas, cuando no se respetan las normas, cuando ocurre corrupción, ahí se están hablando de muchas cosas que hay que investigar. Cuando no se hacen las cosas con la ética y la responsabilidad debida. Les mencionaba los 5 pasos acá de la mano, ¿no? La vez pasada, ¿no? Si alguien no hace las cosas en esa cadena de responsabilidades, no las hace bien, la estructura resultante no va a ser segura. Y posterior a eso existe entonces el mantenimiento, la rehabilitación. En la reunión que tuvimos el sábado del reglamento estructural, yo les decía a mis colegas, tenemos que legislar para que en Panamá se rehabiliten las infraestructuras que son críticas. Los principales hospitales de este país, ¿cuándo cree que se construyeron? Antes de las previsiones sismoresistentes. Entonces, si tenemos hospitales que no van a responder adecuadamente al momento de una crisis, ¿de qué manera podemos atender a los heridos? Y así otras infraestructuras críticas. Entonces, lo que les mostraba aquí la vez pasada, las dos esferas de
amenaza y vulnerabilidad. El día que no hacemos algo por rehabilitar nuestras estructuras, la vulnerabilidad crece porque las estructuras se van haciendo más débiles, se van deteriorando más y el riesgo crece solito. ¿Y la responsabilidad de quién es? De todos. Y a usted le va a tocar también una situación crítica porque nuestras estructuras siguen envejeciendo. ¿De aquí a cuántos años le faltan a usted para graduarse? Bueno, usted va a tener que enfrentar en las próximas décadas. ¿Usted se va a dedicar a esto por cuántos años? Va a venir un momento en el que va a haber que atender muchas estructuras envejecidas en Panamá. Y ese momento ya está aquí, y ya está comenzando. Y el reto es para ustedes como profesionales que van a tener que enfrentar esos problemas. Analizar y diseñar una estructura nueva es bien sencillo. Es como pintar en un white canvas, ¿no? Llegar ahí, yo pinto y dibujo lo que sea y no tengo. Pero rehabilitar una estructura existente, analizar una estructura existente de la que no hay planos, de la que no hay información, y a usted le toca, a ese hospital le han dado la responsabilidad a usted de rehabilitarlo, ese es un verdadero reto. Es un verdadero reto. Y ese es el reto que ustedes van a tener como futuros profesionales. Lo que vieron del Puente de las Américas es apenas, ese puente va a seguir envejeciendo. Y cuando le toque a usted trabajar allí, va a estar más deteriorado de lo que está ahora mismo. Igual los hospitales, igual las escuelas. O sea que el reto que viene es grande. ¿Todavía quiere dedicarse a esto? Una buena pregunta. Yo me muero de ganas de ir a analizar lo que pasó en Venezuela. El problema es que mi esposa no me deja salir del país. ¿Qué vas a hacer para allá? Tú tienes dos pelados chiquitos, va y te cae un bloque de esos allá. Y entonces, ¿qué hacen tus hijos? No me dan permiso. Tengo colegas allá que me mandan fotos y videos todos los días. Hey, ¿aquí qué pasó? Y bueno, uno trata desde acá ver. Hey, párate del otro lado, tómate otra foto para ver qué veo ahí. Oye, esos estribos están bien malos. Responsabilidad es importante. Dime. Profesor, ayer, bueno, la clase pasada usted hacía el concepto de licuefacción. ¿Qué es? Sí. ¿Y qué relación tiene con la geología y en este caso los sismos? Buena pregunta. Licuefacción ocurre cuando tú tienes suelos con un alto contenido de arena, suelos arenosos, edificaciones que están próximas al mar suelen tener, edificaciones costeras, suelen tener debajo de la superficie estratos arenosos. Y si a la vez hay un contenido de humedad importante, si hay proximidad a lagos o al mar, tú vas a tener el nivel freático bastante alto, que es lo que satura a estos suelos arenosos. Y yo no sé si ustedes de niños hicieron el experimento de llenar un vaso de arena y colocar un lápiz allá adentro, el lápiz se queda estático allá adentro, usted lo penetra ahí en el vaso y el lápiz no le pasa nada. Pero si lo llena de agua y lo agita, lo que va a suceder es que el suelo arenoso se licúa, es decir, deja de ser sólido y se vuelve líquido por el movimiento, por la dinámica del movimiento. Y la capacidad de soporte se pierde. Lo que hay encima de un suelo con licuefacción colapsa, no por daños de las estructuras. Los edificios cuando colapsan por licuefacción, colapsan como si fueran un cuerpo rígido. Todo el daño se concentra en la base. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el sismo de Niigata en Japón. Niigata en Japón. Sismo. El sismo de Niigata fue en el año 1960 y algo. Y allí se produjo, es 1964. Aquí está la foto y es portada hasta de un libro, el libro aquí está. Fíjate ahí, estos edificios, eso fue en Japón. Japón, estamos hablando de Japón, ¿eh? No estamos hablando de un país industrializado, ¿no? Si eso pasa en Japón, imagínense en Panamá. ¿Ok?
Ojo, si eso pasa allá, a nosotros nos va a ir mejor. No tiene lógica, ¿no? Dicen, no, que Panamá es como que no, si Dios es panameño. Sí. Usted lo ve allá arriba hasta con el sombrero pintado puesto. Así se lo piensa la gente. ¿Y usted escucha? ¿Quiénes han escuchado eso de que Dios es panameño? Todos lo hemos escuchado. Y usted a lo mejor lo ha dicho. Mira lo que ocurrió allí. Tú ves daños en esos edificios, no hay ningún daño. El edificio está como si fuera un bloque, pero colapsado. Eso ocurre cuando hay licuefacción. La licuefacción es muy peligrosa. Y lo vimos en el sismo de Changuinola de 1991. Lo mostraba. Sismo de Changuinola de 1991, magnitud de 7.6, hace más de 30 años. Eso es licuefacción. Fallas del suelo. Changuinola, costero, suelos arenosos. Quedó mapeado la zona de riesgo por licuefacción. En Changuinola podíamos ver el mapa de la zona de licuefacción donde está, se conoce. Y eso ha debido utilizarse como referencia para el crecimiento del distrito de Changuinola. Oye, aquí ya se sabe que hay el potencial de licuefacción, quedó demostrado en el sismo del 91. Y adivina cuál fue la zona de más crecimiento poblacional desde 1991 para acá. Justamente la zona de licuefacción. Como si le hubieran dicho a la gente, aquí es donde hay que hacer el desarrollo. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo se toman esas decisiones? Cuando usted agarra el mapa de zonificación, de cómo ha sido el crecimiento en Changuinola, que es el segundo distrito de más crecimiento poblacional en los últimos 20 o 30 años. ¿Sabe cuál es el primero, no? Demografía de Panamá. El distrito que más rápido ha crecido a nivel nacional, ¿cuál ha sido en los últimos 30 años? ¿Usted lo nota? ¿Dónde está? En el West, ¿sí o no? Los que viajan para allá no se dan cuenta. Arraiján. Y el segundo es Changuinola. ¿Y dónde ha sido el mayor crecimiento? En el área de Empalme en Changuinola, donde se produjo la mayor... Esas son lecciones no aprendidas. ¿Cómo se toman esas decisiones? Es una buena pregunta. ¿Dónde está el desarrollo planificado, la planificación de crecimiento de la ciudad? Entonces, donde tiene suelos arenosos con alto contenido de humedad y también en una zona propensa a movimientos sísmicos, el potencial de licuefacción es muy alto. ¿Se puede construir? Sí, pero tienes que considerar el efecto de la licuefacción. Ahí tú tienes que tener pilotes que vayan a roca y no importa cómo se sacuda la arena esa, tú tienes tu cimentación allá abajo. Eso se puede, eso no está ahí. Ni está en lo nuevo que construyeron tampoco. Y allá hubo colapso de un montón de centros de salud y no se podía ni siquiera utilizar el aeropuerto. 1991, dime. Hey, de sismo podemos hablar todo el día si ustedes quieren. Ajá. Después de lo que ocurrió en Venezuela, en el feed de Instagram me han estado apareciendo varios videos sobre se llama sistema de aislamiento sísmico. Correcto. Es como un tubo que parece una columna donde se mueve conforme las ondas de sismo llegan a la estructura. ¿Qué tan viable sería generalizar ese tipo de sistemas para los edificios en lugares o en zonas donde hay una gran cantidad o gran peligro de eso? Muy buena pregunta. Se conoce ya la manera de rehabilitar estructuras para que tengan capacidad sismo resistente. Y uno de los elementos es utilizar aisladores de base. El aislador de base funciona de esta manera. Es como si cortaras el edificio como un queso a nivel de la cimentación e introduces un elemento de aislamiento sísmico que va a separar la vibración de la base de la vibración del resto del edificio. Es como si yo esto lo montara sobre unos rodillos
y donde le aplico movimiento, el rodillo interrumpe la transmisión de movimiento. Entonces lo que ocurre acá abajo no se transmite a la superestructura y se protege. Se utiliza en puentes, se utiliza en edificaciones históricas y es muy útil. El tema es que es muy costoso. También los amortiguadores, el sistema de amortiguamiento en los edificios disipan la energía del movimiento y protegen la estructura. Eso se conoce desde hace más de 30 años, que existen esas tecnologías. Aquí inclusive en la maestría tenemos un curso que se llama Estructuras con nuevas tecnologías de protección sísmica, donde explicamos el diseño de amortiguadores y el diseño de aisladores de base. Eso existe, es muy útil. En Japón, en Norteamérica, se utiliza de manera muy exitosa. Aquí todavía no hay edificios diseñados y construidos con aisladores de base. Sí hay puentes, los puentes más recientes, el puente Atlántico tiene aisladores de base y otros puentes que se han ido construyendo tienen sistema de aislamiento para vibraciones, pero también funciona como aislamiento sísmico. Esto es Kobe, Japón, 1995. Fíjense el viaducto, ¿no? ¿Se le parece a algún viaducto que usted conoce? Aquí están las pilas, ¿no? ¿Usted ha visto eso aquí en Panamá? Es idéntico al viaducto del metro, ¿no? Nuestro. Esto es Japón, 1995. Japón, 1995. Fíjense lo que hace un sismo. Y estamos hablando de un país industrializado, una potencia. Si usted agarra, por ejemplo, Northridge, en Carolina. Fíjense Northridge, 1994. La naturaleza tiene sus formas extrañas de hablar con nosotros. Ese sismo ocurrió el 19 de enero de 1994 y el sismo de Kobe fue el 19 de enero de 1995, 365 días exactos después. Los japoneses decían, eso les pasó allá a Estados Unidos porque allá no saben diseño sísmico, nosotros sí sabemos. Y cuando vino el sismo de Kobe al año siguiente, exactamente los mismos daños y peores en Kobe. O sea, no salga por ahí tampoco. ¿Ok? La naturaleza tiene sus lecciones, hay que aprenderlas. Entonces, imagínense, si eso pasa allá, ¿te has visto cosas así aquí? Entonces, yo siempre me pregunto, ¿a nosotros nos va a ir mejor? ¿Te has visto dónde está Panamá? Esto que usted ve aquí es la cantidad de sismos que se producen en una década. Cada puntito de eso es un sismo. Usted no lo siente. Entonces, eso le indica que en esta zona hay un gran potencial sísmico y es el producto de la interacción de estas placas que ustedes ven aquí. Este es Venezuela, la interacción de la placa del Caribe con la placa de Sudamérica. Aquí es donde se produjo el sismo que estamos viendo. Y esa misma placa llega acá. Y Panamá flota entre la placa del Caribe, la de Sudamérica, la de Nazca y la de Coco. Las mayores interacciones están aquí entre esta zona de convergencia de varias placas. ¿Usted lo ve? Eso es lo que está ocurriendo aquí. En el sur de Panamá también, en la península de Azuero, una zona de potencial sísmico fuerte, y también en el norte, donde tenemos la interacción de la placa del Caribe y la de el bloque de Panamá. Las flechas indican el sentido del movimiento de esas placas y por cientos de años eso va acumulando energía. 1882 hubo un sismo aquí de magnitud 7.9. 7.9. ¿Cuánto tiempo ha pasado de 1882 hasta acá? Desde entonces estamos en un punto donde en cualquier momento puede venir un sismo como ese. Ojalá no pase pronto, pero sabemos que si pasó una vez puede volver a pasar. Dime. Digo que es muy raro que haya dos fenómenos a la vez. Para Panamá se encuentra en un punto de convergencia de 4. Habría una pequeña posibilidad de que nosotros tendremos, no sé, un doblete como ese. O más. ¿Tú lo quieres más?
digo, la posibilidad está. Bueno, fíjate, solamente en el área del canal, cuando se hicieron los estudios de paleosismología para el proyecto de ampliación del canal, se encontraron cuatro fallas solamente en la zona del canal y que están activas. La falla de Predoro Miguel, la de Limón, la de Gatún y hay otra que no me acuerdo. Y para que haya un doblete sísmico, tú tienes que tener fallas vecinas, como había allá en Venezuela, que ellos tienen como 4 o 5 fallas vecinas y 2 se activaron una detrás de la otra. Esa posibilidad también existe acá. Si tú me preguntas, yo te digo, sí existe la posibilidad. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Yo digo, si supiera lo que va a pasar, yo apuesto a quién va a quedar campeón en el mundial. Pero ese potencial existe. Lo que hay es que reducir la vulnerabilidad, y eso es lo que nos toca a nosotros como ingenieros, reducir la vulnerabilidad de la estructura para que el riesgo disminuya. No podemos evitar daño, de hecho, nosotros diseñamos las estructuras para que al momento de un sismo como esto se dañen, pero el daño debe ser seguro. Un daño seguro es un daño que avisa, unas deformaciones dúctiles, las estructuras deben ser dúctiles, que se dañen sí, pero no deben colapsar. El montón de colapsos que ha habido en Venezuela no han debido ocurrir, realmente no han debido ocurrir. Eso hay que investigarlo. Eso hay que investigarlo y aprender las lecciones que nos deja, que casi siempre son las mismas lecciones de responsabilidad y ética profesional. La falla de